y vamos a compartir pantalla y le vamos a decir compartir este PowerPoint. Que lo vamos a poner en presentación. Y aquí vamos a poner el lapicero y todo ese montón de cosas que tiene esa cuestión. Bueno, la probabilidad. La probabilidad es una cuestioncita a la que nosotros necesariamente teníamos que llegar porque, como les he dicho en un par de veces, en práctica, la probabilidad es el mecanismo que valida el tamaño de un determinado valor. No sé si ustedes se acuerdan, vamos a ver, vamos a ponerlo, bueno, no, tal vez un poquito más adelante y les explico esa cuestión. Definiciones de probabilidad. Nos vamos a encontrar tres tipos de probabilidad, que es la probabilidad subjetiva, la probabilidad estadística y la probabilidad clásica. Nosotros generalmente vamos a trabajar con probabilidad estadística. Probablemente no trabajemos con probabilidad clásica y tampoco obviamente vamos a trabajar con probabilidad subjetiva. ¿Qué es la probabilidad subjetiva? Bueno, la probabilidad subjetiva es, por ejemplo, le preguntan a un especialista en puentes que viene a revisar los puentes de aquí de la red vial de Costa Rica. Y entonces, pasa por el puente de la Platina y le pregunta el ministro de Transportes, le pregunta, mire, ¿cómo ve usted el puente? Entonces el especialista lo ve, se mete por debajo, le da una vuelta, qué sé yo qué, y entonces le dice, mire, ¿qué tan probable, le pregunta el ministro, es de que aguante el próximo invierno? Y entonces ahí le están preguntando al especialista una probabilidad. Y él, con base en la pura experiencia y el análisis que acaba de hacer del puente, pues dice, bueno, no, de ahí es que la probabilidad de que aguante el próximo invierno es alta, entre un 60 y un 70% de probabilidad de que pase el invierno sin pena ni gloria, ¿verdad? Sin problemas. Siempre puede haber, digamos, una correntada muy grande en el río que pueda lavar las bases o los sostenes del puente en cada uno de los extremos, que eso podría eventualmente debilitar un poco el puente y necesariamente habría que hacer alguna intervención grande para que no se caiga. Pero eso ya sería, digamos, excepcional. Eso sería un ejemplo de probabilidad total y completamente subjetiva. No depende de nada. Depende única y exclusivamente del buen ojo y la experiencia de la persona a la cual usted le pregunta. ¿Qué probabilidad es de que este edificio se caiga en el próximo terremoto? Entonces tienen que ir y ver el edificio y analizarlo y toda esa cosa y entonces decirme, pero ya para eso van a tener que conocer muchas cosas, van a tener que conocer cómo se construye aquí en Costa Rica, van a tener que conocer el código sismológico, van a tener que conocer muchas cosas la persona para poder contestar esa pregunta. Pero es una respuesta subjetiva. La probabilidad estadística, la probabilidad estadística es otra cosa. La probabilidad estadística se refiere a dos aspectos. Uno, que es una probabilidad que se obtiene por medio de la repetición.
uno repite y repite y repite un determinado, qué sé yo, una prueba que, yo siembro en luna llena, siembro las berenjenas y entonces en todas las lunas llenas yo siembro berenjenas y también las siembro en luna nueva. Y después quiero comparar la producción de unas y de otras. Y para eso, entonces tengo todo el montón de repeticiones, todas las lunas llenas y todas las lunas nuevas. Y entonces la probabilidad va a ser de todas las pruebas que hice, una o dos presentan tales y tales características, ¿verdad? Las producciones de luna nueva y luna llena son diferentes, pero solo en dos, no en todas las pruebas que yo hice, en todas las repeticiones que yo hice. Entonces, así va a ser la probabilidad, pues, entonces, que yo obtenga para el resultado que ande buscando. Qué sé yo, que las producciones esas se diferencian simplemente por la luna, ¿verdad? Por repeticiones, entonces, yo podría obtener la probabilidad estadística o también la puedo obtener por medio de lo que se llama las distribuciones teóricas de probabilidad. Después de mucho tiempo de estar estudiando variables, la gente ha encontrado que hay variables que tienen comportamientos similares. Y entonces, con esos comportamientos similares, lo que ha dado es la construcción de familias de variables, porque esta familia se comporta de una manera similar, esta otra familia se comporta de una manera similar, y entonces surgen las variables binomiales, las variables hipergeométricas, las variables Poisson, las variables binomial inversa, las variables, qué sé yo. Hay cantidades de familias y cada familia tiene un comportamiento característico. La familia normal, esa es otra familia, es una gran familia, la familia de las variables normales. A esta familia normal pertenecen todas las variables que son continuas. Y entonces es una familia muy, pero muy grande y incluye a una gran cantidad de cosas. Porque dése cuenta de que allí, si yo tengo una variable cuya medida es en julios y otra medida en newtons y otra medida que es en centímetros, y todo eso son unidades del sistema métrico decimal y por lo tanto son variables continuas y por lo tanto pertenecen a la gran familia de variables normales. Pero entonces dése cuenta de que son muchas y muy diferentes las variables pero tienen la característica de que todas se originan en una escala continua. Entonces, como se originan en una escala continua, entonces por eso forman una sola familia. Esas serían las distribuciones de probabilidad teóricas, ¿verdad? Porque resulta que entonces para cada una de esas familias se encontró un comportamiento y ese comportamiento generalmente es una ecuación matemática. Y por medio de esa ecuación matemática, entonces yo puedo obtener la probabilidad de un determinado evento, de un determinado valor. Acuérdense que en la distribución de la variable, pues entran todos los distintos valores que puede tomar la variable, ¿verdad? Desde los muy chiquitos
pasando por la gran pelota del centro hasta los valores muy grandes que están en la otra cola. ¿Cuál es la probabilidad de cada uno de esos valores? Y entonces han desarrollado ecuaciones que me permiten el cálculo. Pues no el cálculo, la estimación. La estimación de la probabilidad. Entonces, esas probabilidades ya se obtienen directamente utilizando la ecuación. Ya no necesitamos nosotros hacer repeticiones. Las repeticiones quedan para cumplir con el objetivo de hacer pruebas, de hacer comparaciones, etcétera. Y a nosotros nos queda muy bien ese, porque nosotros dependemos mucho, mucho, mucho de las pruebas que se hagan en campo. Y entonces, con base en eso, es que nosotros podemos calcular probabilidad. La probabilidad clásica, pues es la probabilidad de libro y generalmente pertenece al casino, ¿verdad? Porque fue precisamente con base en los juegos de casino, los juegos de mesa, que se desarrolló toda esta teoría de probabilidad clásica. Entonces ahí nos encontramos, por ejemplo, el comportamiento de un dado. Y un dado perfectamente balanceado, tiene 6 caras. Cada una de esas caras tiene exactamente la misma probabilidad de mostrarse cuando tiran el dado. Claro, si el dado es perfectamente balanceado, ¿verdad? Y entonces las caras yo sé que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces cada una de esas caras tiene exactamente la misma probabilidad de mostrarse. Y esa probabilidad es un sexto. 1 de 6 posibles. Las cartas igual, son 52 cartas, pero entonces están divididas en figuras, son 4 figuras. Y entonces ahí ya es diferente el asuntito de, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que salga un trébol cuando yo saco una carta? Porque resulta que tenemos 13 cartas de las 52. Son tréboles. Y entonces la probabilidad de que salga un trébol, pues entonces va a ser 13 entre 52. 13 tréboles posibles dividido entre 52, que es el total de cartas que tiene el mazo. Entonces aquí no hay fórmula matemática ni nada por el estilo, sino que ya son probabilidades intuitivas porque están muy arraigadas en el conocimiento. Lo mismo sucede con la moneda. La moneda yo la tiro al aire y tiene 2 posibilidades. O muestra cruz, o muestra escudo, o muestra corona. Y eso ya todo el mundo lo sabe. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga un escudo? Del 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una corona? Del 50%. Si la moneda es perfectamente balanceada, tiene exactamente la misma probabilidad de mostrar escudo o de mostrar corona. Y si ustedes tiran la moneda 100 veces, probablemente les salga 50 escudos y 50 coronas. O por ahí muy cercano. 51 escudos y 49 coronas. Una cosa así por el estilo. Esas serían las 3 probabilidades que existen. Como les digo, nosotros nos vamos a limitar a la probabilidad estadística. Y lo que vamos a ver hoy es simplemente una probabilidad, pero dependiendo de una formulita que calculamos para una determinada familia en particular, una familia de variables en particular. Y eso es lo que vamos a hacer.
simplemente explicarla para después nosotros en práctica calcularla, usarla, etcétera, etcétera. Esto ya lo explicamos. Esta es la probabilidad clásica. Y aquí empiezan las distribuciones de probabilidad o probabilidad estadística. Conocimiento de las medidas de variabilidad y, por supuesto, para poder manejar las distribuciones estas teóricas de probabilidad, nosotros necesitamos manejar bien las medidas de variabilidad y las medidas de posición. Y también vamos a tener que ser capaces de entender o desarrollar el concepto de espacio muestral. Eso lo vamos a hacer ahora dentro de un ratico. Las distribuciones de probabilidad, ya hablamos de ellas. Son una por cada una de las familias. Aquí tenemos la distribución normal para las variables continuas, la distribución binomial, que es para un tipo de variable discreta, y la distribución Poisson, que es para otro tipo de variable discreta. Hay muchas otras más distribuciones de probabilidad. Y aquí viene más o menos una explicación que vamos a hacer así. Vamos a decirle a finalizar la... Vamos a pasar para acá y le vamos a decir que me dé una nueva diapositiva. Y que esta nueva diapositiva bueno, que se quede así. Vamos a quitar esto. Y vamos a quitar esto. Y vamos a dibujar en esta diapositiva en blanco. Bueno. Resulta que vamos a dibujar. Vamos a dibujar. ¿Qué vamos a ver? Ok. Tenemos este histograma y el histograma representa acá, acá, la frecuencia absoluta de cada una de las clases. Entonces, digamos que aquí hay 3 individuos, aquí hay 3 individuos, aquí hay 6, aquí hay 7, aquí hay 9, aquí hay 10
Aquí hay 6 y hay 3. Ok. Estas vendrían a ser las frecuencias absolutas de cada una de las clases, ¿no? Pero entonces yo tengo 6 y 3, 9, vamos a ver, 3 y 3, 6, y 6, 12, y 6, 18, 28, 28, y 9 serían 38, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. N es igual a 44. O sea, el total de individuos que entraron en este histograma son 44. Ok. Este histograma que yo tengo aquí es de frecuencias absolutas. Pero recuerden a ustedes que en Infostat había una casilla donde yo le podía decir cambia de frecuencias absolutas a frecuencias relativas. Y entonces yo lo cambiaba a frecuencias relativas, pero el histograma no se alteraba absolutamente nada. Las barras quedaban exactamente iguales. Lo único que sucedía era que dividís entre 44. Pero fíjense que quedan exactamente del mismo tamaño. Lo único que cambia es que están representando la frecuencia relativa, ¿verdad? En otras palabras, están diciendo, vamos a ver, 3 entre 44, no sé cuánto es. Vamos a ver si la puedo prender esta carajada. 3 dividido entre 44, igual, me da 0,07. 0,07. Ahora, 6 dividido entre 44 me da 0,14. 0,14. 7 dividido entre 44. Estoy redondeando y entonces probablemente me dé más que 1. 0,16. Por ejemplo, aquí es 15,9 y yo lo estoy redondeando a 0,16. 9 dividido entre 44. 0,2. 10 entre 44. 0,23. Y aquí 0,07. Ok. Yo puedo pasar esto, aquí está en escala de 1, pero si yo lo multiplico por 100, entonces yo digo que esto es un 7%. Este es un... ¿cuánto era? 6 entre... 6 dividido entre 44. 0,13, 0,14. 0,14. Estamos hablando de un 14%. Aquí estamos hablando de un 16%, de un 20%, de un 23%, de un 14% y un 7%. Fíjese que esto perfectamente yo lo puedo interpretar como probabilidad. Imagínense que estos son tallos de rosa, que es con lo que ustedes trabajaron. Imagínense que estos son tallos de rosa. Y entonces aquí tenemos la clase de las rosas
cuyo tallo es pequeño. Y aquí tenemos las rosas cuyo tallo es muy grande. Y por aquí tenemos las rosas cuyo tallo pues, es el de la mayoría, ¿verdad? Cercano al promedio, cercano a la mediana, cercano a la media, cercano a la moda. Bueno, y entonces nosotros vamos a, vamos a borrar esto y vamos a hacerlo muchísimo más fácil. Vamos a borrar todos los dibujos, más fácil así. Y entonces vamos a hacer un histograma que sea muchísimo más fácil. Ah, carajo. Ok. Entonces vamos a poner aquí. Cinco individuos. Aquí vamos a poner 11 individuos. Aquí vamos a poner 11 y 5. 11 y 5 serían 16. Vamos a poner 17 individuos. Aquí sí vamos a poner 16 individuos. Aquí vamos a poner 12 individuos. Y aquí 5. N va a ser igual a 5 y 5, 10. 12 y 12, 24, 24, 34, 33. 33. Vamos a ver. 33 más 17. 7 y 3, 10. 1. 3 y 2, 5. 50. Y 16 sería 66. N es igual a 66. Borremos esto. ¿Qué pasó? Es que estaba haciendo los cálculos y mi mente me dio mal. Y le dio. No, Le lo dio conté mal. 66. Espero que les haya dado 66. Porque si no estamos mal. Bueno, aquí vamos a tener rosas que van, digamos, de 20 a 30 centímetros. Aquí de 30 a 40. Aquí de 40 a 50. Aquí de 50 a 60. Aquí de 60 a 70. Y aquí de 70 a 80 centímetros. Ok. Profe, Dime. usted lo que hizo fue sumar todos esos números que están ahí como en los dibujitos, ¿verdad? Yes. Entonces da 69. Da 69. Sí, Bueno, señor. ponemos 69. Ok. Entonces, fíjese que yo puedo preguntar acá, ¿cuál es la clase más probable? La clase más probable es la más frecuente. Esta que tiene 17. Eso quiere decir los tallos que están entre 40 y 50 centímetros. ¿Por qué es la clase más probable? Bueno, por una sencilla razón.
la mayoría de los tallos miden entre 40 y 50 centímetros. Entonces, si yo voy al campo y voy a cortar rosas, es más probable que yo me encuentre rosas de este tamaño a que me encuentre rosas de este tamaño. ¿Cuál sería la probabilidad? Es muy sencillo. Yo agarro y divido esto entre 69. La frecuencia relativa siempre es, bueno, la cantidad de individuos que están en la columna, digamos, por decirlo de alguna forma, entre el total. Ajá. Profe, Sí, ese señor. 69, ¿de dónde lo sacaron? 5 más 11 más 17 más 16 más 12 más 5. Sí, es 66, profesor. Pero Bueno, a mí me Sí, dio es 6, 66. 6. eso da 66. Bueno, la compañera suya me dijo que daba 69. Sí, no, ese es 66. ¿Ves? Ya me embarcaron. Profe, es que ese es un, es un 12. Perdón, profe, es que no vi el número bien. Ay, por Dios, ya me pasé en todo el dibujo. Y esta carajada no tiene deshacer, ¿verdad? Por esa mujer me embarqué. Bueno, vamos a ver cómo arreglamos esto ahora. Este era un cuadrillo de 11, digamos. Y este era un cuadrillo de 5. Ok, entonces tenemos aquí 5 y es 66. Entre 66, 11, 66, 66, 66, 66. Y aquí otra vez 5 dividido entre 66. Ok. Fíjese que 5, 11, 17, 16, 12 y 5 son las frecuencias absolutas, ¿verdad? Y estas que tengo aquí son las frecuencias relativas. De la primera clase, la segunda, de la tercera, de la cuarta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuarto, 5 y 6. Y entonces esto sería vamos a ver, sería 5 dividido entre 66. Esto aquí me daría 0,076. Pues 75, 75, 75. Entonces vamos a redondear a 76. Ahora, de la segunda clase es 11 dividido entre 66 y entonces me da 0,17. 17 dividido entre 66 me da 0,26. 16 dividido entre 66, 0,24. 12 dividido entre 66 me da 0,19. Y 5 dividido entre 0,076. En teoría, esto debe dar 1, la suma. Pero como estamos redondeando tanto, probablemente no dé 1. En términos de porcentaje, esto sería 7
17,6%, 17%, 26%, 24%, 19%, 7,6%. Bueno, a lo mejor no hago más rayas porque me voy a pasear en esto. Ok. Bueno, y entonces yo digo, definitivamente las rosas más probables son estas que tienen entre 40 y 50 centímetros. ¿Por qué? Porque son las que son más. Pero si yo preguntara cuál es la probabilidad de que me salga una rosa cuya la longitud de tallo sea entre 40 y 50%, entonces yo tengo que ir y ver, digo, 26%. ¿Qué es la probabilidad de esta clase? ¿Cuál es la probabilidad de obtener una rosa cuyo tallo sea superior a 70 centímetros? Bueno, superior a 70 centímetros solo está esta clase. Y la probabilidad de esta clase es de un 7,6%. La probabilidad de obtener un tallo superior a 70 centímetros es 7,6%. Entonces, fíjese que la frecuencia relativa se me convierte en probabilidad. Y entonces, esta es precisamente la distribución de probabilidad de la variable. Y vamos a ver que en muchos casos existe una fórmula que me permite a mí calcular la probabilidad. Fíjese que aquí nosotros calculamos la probabilidad, pero la calculamos por un método que se llama el conteo. Yo conté cuántas rosas hay en total y las dividí en clases. Tengo la cantidad de rosas que pertenece a cada clase y con base en este conteo y el general, entonces yo calculo la probabilidad con base en un conteo. Pero nos vamos a fijar que es perfectamente factible conseguir esta probabilidad por medio de una fórmula para algunas variables, ¿verdad? Para algunas variables, de acuerdo con la distribución que nosotros suponemos que sigue toda esa familia de variables. Vamos a ver qué hace si se llevan los números. No se llevó los números. Entonces vamos a decirle borrar todos los dibujos. Esto que dice aquí es precisamente lo que acabamos de hacer. El histograma es valioso precisamente porque el histograma nos lleva directamente a la distribución de probabilidad de la variable vía las frecuencias relativas. ¿No? Hay una familia que es con la que vamos a trabajar nosotros, que es la familia binomial. ¿Verdad? La familia binomial es un tipo de variable que depende de una cuestión que llamamos
el evento Bernoulli. Y el evento Bernoulli es, por ejemplo, tirar una moneda. La moneda solo tiene dos posibilidades. O muestra escudo o muestra corona. Si la moneda es perfectamente balanceada, entonces la probabilidad de que muestre escudo es igual a la probabilidad de que muestre corona. 0.5. Lo mismo sucede con la semilla. Una semilla en individual es un evento Bernoulli, porque yo la siembro y puede que germine, puede que no germine. La probabilidad que tiene de germinar, nosotros la podemos buscar en el paquete de donde sacamos la semilla. Generalmente cuando envían la semilla, me dan a mí un paquete, una etiqueta. Y esa etiqueta viene pegada en el paquete y ahí viene algunos resultados de un análisis previo que se le hizo a las semillas antes de enviarla. Y entonces ahí me ponen, de 100 semillas germinaron 85. O sea, el 85% de las semillas germinan. Entonces, para la semilla, ya el valor de P, no va a ser 0.5 y el valor de Q 0.5, sino que para el valor de P va a ser igual a 0,85 y el valor de Q va a ser igual a 1 menos P, que es lo mismo que 0,15. ¿Ves? Y entonces con esto nosotros vamos a hacer algunas operaciones. La primera y la única distribución estadística que vamos a ver nosotros por fórmula es precisamente esta, la familia de los binomiales. La variable binomial es aquella que se compone de varios eventos Bernoulli. Y entonces, por ejemplo, Profesor, dime. disculpe, ¿podría por favor repetir esto de cómo creó la fórmula? Me perdí un poquito. Todavía no hemos hecho ninguna fórmula. Los Es números que de... Okay. para la variable binomial, la probabilidad de éxito la llamamos P y la probabilidad de fracaso la llamamos Q. Okay. Éxito es, por ejemplo, que la semilla germine. Fracaso es que la semilla no germine. En el caso de la moneda, bueno, yo tengo que definir el éxito. Entonces yo digo que éxito es observar un escudo. Cuando tiro la corona, si la corona cae en escudo, entonces yo digo, ese es un éxito. Si cae corona, entonces digo que es un fracaso. La probabilidad de esa moneda de éxito y la probabilidad de fracaso es exactamente igual. 0.5. O en términos de porcentaje, 50% y 50%. Pero para la semilla, que también es un evento Bernoulli, porque tiene solo dos posibles resultados, germina o no germina, entonces yo tengo que P es igual a 0.85, porque el paquete de donde yo saqué la semilla tiene una etiqueta que dice que las semillas que vienen en ese paquete germinan 85 de 100. Entonces, si esta es la probabilidad de éxito, esta necesariamente tiene que ser la probabilidad de fracaso. ¿Cierto? Sí, profe. Muchas gracias. Ok. ¿Qué pasa si nosotros juntamos
eventos Bernoulli. Bueno, si lo juntamos, entonces ahí ya empieza a funcionar la familia binomial. Ya cuando nosotros tenemos 2 monedas, 3 monedas, 4 monedas, 250,000 semillas. Eso ya es variables binomiales. El conjunto de resultados de todos esos eventos Bernoulli juntos es la variable binomial. Vamos a decirle borrar todos los dibujos y vamos a pasar a esta diapositiva. Fíjese que en esta diapositiva yo tengo 3 monedas. Si yo tiro estas 3 monedas juntas, entonces fíjese que para esta moneda en particular, yo tengo, digamos, 0.5, un medio, P es igual a un medio y Q es igual a un medio también. Para esta moneda nada más. Yo dije que el éxito era si la moneda mostraba escudo. Entonces fíjese que aquí ninguna moneda tiene un escudo. Ninguna de las 3. Entonces quiere decir que P aquí es igual a 0. No, pero no es que P no es igual a 0, disculpen. Sino que entonces tenemos que Q, esto sería, vamos a borrar esto. Esto sería Q, un medio, un medio, un medio. Y esto se multiplica porque las 3 monedas van juntas. Entonces, un medio por un medio por un medio es igual a un octavo. Entonces, observen que aquí tenemos 0 escudos. La probabilidad de 0 escudos cuando yo tiro las 3 monedas juntas al aire va a ser un octavo. Ahora tengo estas otras monedas acá. Fíjese que en estas 3 hay una que tiene un escudo. En estas otras 3 hay una y en estas otras 3 hay una. Quiere decir que tengo, esto es un medio, ¿verdad? P, acuérdense que es igual a un medio por un medio por un medio, esto es un octavo. Un medio por un medio por un medio, esto también es un octavo. Un medio por un medio por un medio, esto es un octavo también. Entonces, que muestre un escudo cuando yo tiro 3 monedas al aire, la probabilidad sería 3 octavos. ¿Por qué? Porque yo sumo este octavo más este octavo más este otro octavo. 3 octavos. Ahora aquí tengo 2 escudos en diferente posición, pero tengo igual 3 monedas, 3 monedas, 3 monedas. Esto es un octavo, un octavo, un octavo. Y entonces, que muestre 2 escudos, la probabilidad es 3 octavos.
Y por último tengo las 3 monedas caigan en escudo. 3 escudos. La probabilidad es 1/8. Fíjense que aquí estamos calculando esto en un puro conteo, ¿verdad? Estamos contando las monedas que caen de una manera o de otra, etcétera, etcétera, y con eso estamos calculando la probabilidad. Entonces, fíjese que la variable aquí puede tomar 4 posibles valores: 0, 1, 2 y 3. ¿Cuál variable? Mostrar un escudo. Cuando se tiran 3 monedas al aire. Y entonces resulta que esto que está aquí, 0, 1, 2 y 3, es lo que se llama el espacio muestral. Y se representa con una S. El espacio muestral de esta variable, mostrar un escudo, cuando se lanzan 3 monedas al aire. El espacio muestral, entonces, son los posibles valores que puede asumir la variable. Borrar todos los dibujos. Ok. Profe, Dime. entonces en este caso anterior, el espacio muestral va a ser 4, porque son 4 las posibilidades. No, el espacio muestral es el conjunto de posibilidades. O sea, el espacio muestral es... No sería un número. Bueno, ya lo entonces. borré. No es un número. El espacio muestral es un conjunto de valores. Ok. ¿Verdad? Profe, ¿lo puedo interrumpir? Era para ver si estaba bien con el concepto. Entonces, el espacio mensual es el conjunto de las probabilidades, o sea, de las posibilidades que hay de lo que me dé algo. No, el espacio muestral es el conjunto de valores que puede asumir la variable. Ok. En nosotros digamos que estamos haciendo un experimento. El experimento es tirar 3 monedas al aire. Y entonces usted dice que éxito para usted va a ser que la moneda muestre un escudo. Entonces, ¿cuál es el espacio muestral de esa prueba? Bueno, el espacio muestral de esa prueba es que, como son 3 monedas, entonces, que las 3 salgan en corona. O sea, 0 escudos. Que una de las 3 salga en escudo. Que 2 de esas 3 salgan en escudo. O que las 3 caigan en escudo. Entonces, las posibilidades son o 0, o 1, o 2, o 3. Si fueran 4 monedas, entonces el espacio muestral serían o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Pero ya las probabilidades serían diferentes. Ya las probabilidades no van a ser 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Ya no va a ser eso. Porque ya tenemos 4 monedas. Entonces ya ahí se complica el asunto. Fíjese que aquí vamos a quitar las monedas y vamos a representarlo todo con letras y números, nada más. Y entonces, fíjese, aquí en este caso, yo tengo el caso de 0 escudos. Q por Q por Q. Un medio por un medio por un medio, me da 1/8. Ahora, aquí tengo el caso de que una
moneda caiga en escudo. Ahora, puede ser que sea la primera la que caiga en escudo, o puede ser que sea la segunda, o puede ser que sea la tercera. ¿Verdad? Si yo numero las monedas, la número 1, la número 2 o la número 3, entonces puede ser la número 1 la que muestre el escudo, o puede ser la número 2 o puede ser la número 3. Sin embargo, cada uno de estos casos sería un medio aquí en rojo, porque sería P. Un medio, por un medio, por un medio, un octavo. Un medio, por un medio rojo, por un medio, un octavo. Un medio, por un medio, por un medio rojo, un octavo. 3 octavos. 3 octavos, un escudo. Ahora tenemos igual. Entonces Dígame. es importante, o sea, es como decir que en este caso sí importan las permutaciones. O sea, no importa si solo es uno, sino dónde cae también. No, en realidad, no interesa porque a mí no me importa si es la número 1, la número 2 o la número 3. ¿Ves? A mí lo único que me interesa es que de las 3 que yo tiré al aire, una muestre escudo. Y entonces no va a ser una permutación, va a ser una combinatoria. Ahorita va a ver que esto se convierte en una combinatoria. Ok, gracias. Ahora viene que yo tiro las 3 monedas y entonces que la primera y la segunda muestran escudo. La primera y la tercera o la segunda y la tercera. Igual. Entonces tenemos un octavo, un octavo, un octavo. La suma de ellos, 3 octavos. Que muestre 2 escudos. Y por último tenemos las 3P. Un medio por un medio por un medio, todo rojo. 3 escudos. Un octavo. ¿Cuál es el espacio muestral? 0, 1, 2 y 3. Que son los posibles valores que puede asumir la variable ver un escudo. Aquí está. Los posibles valores son 0, 1, 2 y 3. Fíjense que esto yo lo sé antes de lanzar las monedas al aire. Todo esto yo lo conozco. Yo lo sé antes de lanzar las monedas al aire. A ver, ¿por qué no me borra todos los dibujos? ¿Qué le pasa a esta carajada? Vamos a ver si tocando las líneas no le da la gana borrar. Bueno, no las borre. Está bien. Ok. Entonces fíjese que aquí viene la fórmula que ellos sugieren para calcular la probabilidad de estas variables binomiales. Entonces me dicen, la probabilidad de R va a ser igual a n factorial dividido entre r factorial por n menos r factorial que multiplica a p a la r por q a la n menos r. Recuerden que el factorial de 3, por ejemplo, es 3 por 2 por 1. El factorial de 0 es 1. Acuérdense que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y entonces, yo lo que hago es simple y sencillamente acomodarme a esta formulita. A esta formulita. Entonces, fíjense a ver. Vamos a ver. Yo tengo la probabilidad de 0. Entonces yo tengo que R va a ser el 0.
N, ya yo sé que son 3 monedas. Entonces, la probabilidad es 0. Entonces vamos a tener 3 factorial dividido entre 0 factorial por 3 menos 0 factorial. Esto por 0.5 a la 0 por 0.5 a la 3 menos 0. N menos 0. 3 menos 0. Entonces, 0 factorial es 1. 3 factorial y 3 factorial se van. Este 3 factorial se elimina con este otro 3 factorial. Fíjense que aquí 3 menos 0 me queda 3 factorial, entonces se va todo esto. Entonces me queda nada más 0.5 a la 0, que es igual a 1. Y ahora me queda nada más 0.5 a la 3. 0.5 a la 3 menos 0, ¿verdad? 0.5 a la 3 es precisamente 0,125. Si esto fuera un medio elevado a la 3, entonces tendríamos 1 por 2 por 2, 4 por 2, 8. Un octavo. Esto es un octavo. Entonces ahora me queda 3 factorial, sería 3 por 2 por 1, 1 factorial, y aquí 3 menos 1, me queda 2, y entonces tendríamos acá 2 por 1, sería el factorial, y entonces este 2 por 1 se va con este 2 por 1 de arriba, me queda 3 arriba, dividido entre 1, me queda un 3. Un 3.5 por 0.5 a la 2, 3 menos 1. Y entonces sería, todo esto sería 1.125 multiplicado por 3, sería 0,375. ¿Qué es esto? 3 octavos. Este también sería 3 octavos. Y este es un octavo. Perdón, un octavo. Calculados por esta fórmula. Entonces, nosotros decimos que esta es una distribución de probabilidad muestral. Es total y completamente teórica. Nosotros decimos que esta fórmula se aplica a todas las variables que son binomiales, a todas aquellas que son el conjunto de eventos Bernoulli. ¿Verdad? 3 monedas. Cada moneda es un evento Bernoulli. Por lo tanto, entonces es una variable binomial. Y entonces nosotros no hacemos el conteo ni hacemos nada. Simplemente aplicamos la fórmula y averiguamos cuál es la probabilidad. ¿Entendieron, señores, esta cuestión? En el folleto está un poquito más extensamente explicado. Vamos a ver. Borrar todos los dibujos. Vamos a ver qué sigue.
Bueno. En el caso de una variable normal, la formulita que me calcula la probabilidad es una integral. Fíjese que nosotros aquí tenemos una curva y debajo de esta curva hay un área. Las integrales me dicen cuánto es el área de tal valor a tal otro valor. Y fíjense que dentro de esta área, cada uno de los puntos de esta línea es un posible valor de la variable normal. ¿Cuál? Cualquiera. Todos estos valores que están acá, desde menos infinito hasta más infinito, un conjunto súper denso de valores, son todos esos valores juntos, es el espacio muestral de la variable normal. Acuérdense que la variable normal es aquella que está relacionada con una escala continua. Y entonces puede asumir cualquier valor de esa escala continua. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la probabilidad si las variables normales son tan diferentes unas de las otras? Entonces ahí desarrollaron un método. Para simplificar el asunto de las variables normales. Mira dónde viene a salir el histograma. Este es el histograma de la variable binomial 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. ¿Verdad? Esta sería entonces la distribución de probabilidad de la variable número de escudos o número de caras, lo que ustedes quieran. Y este sería el espacio muestral. Acuérdense que aquí es 0, 1, 2 y 3 porque la variable es discreta. En cambio, vamos a pasar a una variable que es continua y entonces ahí ya no podemos ver un histograma como ese que nosotros teníamos allí, porque resulta que cada uno de los valores no va a tener una barra, no está representado por una barra, sino que va a estar apenas representado por una línea. Y el conjunto de líneas es lo que compone toda el área que está debajo de la curva, de la campanita esa, que nosotros llamamos distribución normal. Entonces, idearon este truco. Este truco es que a cada uno de los valores de la variable, yo le resto el valor de la media y todo lo divido entre la desviación estándar. ¿Qué es lo que hago yo aquí? Bueno, lo que hago aquí es desaparecer las unidades. Aquí arriba hay unidades, aquí abajo hay unidades por la desviación estándar. Las unidades de arriba se cancelan con las unidades de abajo y entonces esto queda sin unidades. El término Z
es un valor que no tiene unidades. Y entonces, fíjense que no importa cuál sea la variable. La variable puede estar en toneladas o puede estar en mililitros, puede estar en julios o puede estar en nanómetros. Lo que sea la unidad, yo a cada valor de la variable, yo le puedo restar la media y dividir entre la desviación estándar y generar un valor de Z. Y entonces, yo lo que pretendo es averiguar cuál es la probabilidad de este valor de la variable. Pero yo sé que esto... bueno. Puedo preguntar también cuál es la probabilidad de obtener un valor que sea mayor que una determinada variable. O puedo preguntar cuál es la probabilidad de obtener un valor que esté entre tal valor y tal valor. El cálculo que yo hago con Z es exactamente lo mismo que si hubiera hecho directamente con la variable el cálculo de la probabilidad. Vamos a ver. Ok. La longitud del tallo de la rosa es una variable normal, porque es una variable continua. Son centímetros. Entonces yo puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un tallo de rosa que sea mayor o igual a 81 centímetros? Entonces, yo hago la distribución normal, la campanita. Aquí tengo 81 centímetros. Esta es la probabilidad en la que yo estoy interesado. ¿Cuál es la probabilidad de sacar a la hora de cosechar un tallo que sea mayor a 81 centímetros? Y entonces, yo lo hago, lo transformo a Z o lo calculo directamente. ¿Cuánto les dio a ustedes la desviación estándar? Perdón, el promedio de la longitud del tallo de rosas. Nadie lo ha hecho. ¡Qué silencio! Nadie lo hizo. No, profe. Qué No, alegría. profe. Bueno, digamos que el promedio es 65 centímetros y la desviación estándar, digamos que es 7 centímetros. Entonces, fíjese que para 81 centímetros, yo puedo pasar esto a Z. Y entonces yo le digo 81 menos 65 dividido entre 7. Y aquí me va a dar un valor de Z. Pero, la gran ventaja que tenemos nosotros acá es esta.
Vamos a decirle finalizar la presentación, descartar. Vamos a dejar de compartir y ahora le voy a decir compartir. Espérate un toque, vamos a abrir. Voy a abrir Infostat, un segundito. Ok, entonces aquí vamos a darle otra vez compartir y vamos a compartir el Infostat. Ok. Ahora aquí, en este asunto, aquí en este programa, hay una calculadora que se llama probabilidades y cuartiles. Y entonces aquí en esta calculadora, yo le digo, la variable es normal. La media, dijimos que era 65 centímetros. 65. La media. La variancia sería la desviación estándar al cuadrado. O sea, 7 por 7, 49. 49 sería la variancia. Y el valor que nosotros estamos interesados es 81. Fíjese que no estoy haciendo la transformación a Z, ¿verdad? Y entonces le digo calcular. Y entonces fíjese que aquí me dice la probabilidad acumulada hasta. Vamos a ver. Vamos a rayar. Toda el área acumulada hasta el valor de 81. ¿Cuánto es? 98,89% del área. También me dice cuál es la probabilidad de que sea mayor, o sea, este pedacito de aquí. Entonces dice que esto es 1,11%. O sea, simplemente es el complemento de esto para llegar a 100, ¿verdad? Y esta calculadora me da las probabilidades para todas las posibles variables con las que yo vaya a trabajar. Vean rápidamente esto que está acá. Vamos a ver, ¿dónde está el lápiz? Ok. Vamos a cambiar esto a binomial.
Vamos a cambiar binomial. Entonces, fíjese que ahora me pide ¿cuánto es n? ¿Cuánto es p? Ok. Entonces yo le voy a dar n es igual a 3. Porque esto ya nosotros lo habíamos calculado. P es igual a 0.5. Y entonces el valor en el que yo estoy interesado es 0. Calcular. La probabilidad. 1/8, fíjese. 0,125. La probabilidad de 1. Calcular. 0,375. Aquí está. La probabilidad de 2. Calcular. 0,375. O sea, 3/8. La probabilidad de 3. Calcular. 0,125. Entonces tenemos exactamente lo mismo que nosotros obtuvimos haciéndolo a pie. 0,125, 0,375, 0,375, 0,125 para 0 escudos, para 1 escudo, para 2 escudos, para 3 escudos. Y entonces hacemos el histograma. Estas son iguales, estas son iguales. Y esta sería la distribución de probabilidad de la variable calculado con la calculadora esta. Entonces, el programa Infostat a nosotros nos va a ayudar mucho con este asunto de las probabilidades. Lo único que yo tengo que hacer es saber cuál es la que yo necesito, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que yo necesito? Si es esta o si es alguna de estas dos, porque estas son las acumuladas. Esta es la acumulada hasta y esta es la acumulada a partir de. O sea, yo tengo un valor que es 2. Entonces, aquí me va a dar la acumulada de 0, 1 y 2. Y aquí me va a dar la probabilidad de 2 y 3. Y aquí me va a dar la probabilidad de exactamente 2. Lo que hay que entender es la sintaxis de este dibujito que está acá. Ahí lo vamos a ver nosotros en práctica. Lo que no quiero es que se estresen demasiado con este asunto de la probabilidad y vean que tenemos una forma bastante sencilla de hacer los cálculos estos de probabilidad. Sí, quería yo explicarla un ratillo, simple y sencillamente para que tuvieran un poquito más de criterio, digamos, de dónde es que arrancamos con las probabilidades, por qué fue que le dimos tanta importancia al histograma. Y todavía nos falta explicar, pero eso lo haremos en cada una de las prácticas. Todavía nos falta explicar cómo demonios es que la probabilidad entonces me va a ayudar a decidir si algo es distinto a otra cosa, si algo es igual a otra cosa,
etcétera, etcétera, ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones. Nosotros habíamos dicho que era la probabilidad la que venía a marcar aquí la raya y decir esto sí, esto no. Bueno, todavía necesitamos desarrollar ese concepto. ¿Qué quiere decir significativo? Y eso lo vamos a hacer en clase de teoría, de práctica. Doctor, Dime. con permiso. Acá digamos que N significa la cantidad de monedas. La cantidad de monedas es como que si nosotros hubiéramos tirado 3 semillas. Ah, ok. Y la probabilidad sería de que la semilla germine y no germine. Por eso solo es 0.5. Exacto, exacto. Y el valor de X sería la cantidad de semillas que nosotros queremos que germinemos y nos va a dar la probabilidad que tiene. ¿Correcto? Vea, por ejemplo, cámbialo usted aquí y entonces hagamos una cosa un poco medio enredada. Vamos a decirle que vamos a trabajar con 100 semillas. Pero la etiqueta de la semilla decía que P es igual a 0,85. ¿Verdad? Y entonces yo aquí empiezo a preguntarle probabilidad. Probabilidad de que me germinen 10 semillas. Entonces aquí está. 2,4 por 10 a la menos 62. ¿Verdad? Acumulado hasta 10 semillas. Es 1. Prácticamente 1. Acumulado de 10 semillas en adelante. Perdón. Acumulado hasta 10. 2,4 por 10 a la menos 62. O sea, prácticamente 0. Toda la probabilidad acumulada por encima de 10 de 1, toda el área. O sea, a 1 yo le quito esto. Y esto es tan poco, pero tampoco, que obviamente aquí esto ni siquiera se altera. Alterémoslo un poquito más. 40 semillas. Todavía ni siquiera se altera. Vamos a ver, 50 semillas. Nada. 75 semillas. Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí ya medio se empieza a alterar el asunto. $75. 90 semillas. ¿Ves? La probabilidad acumulada hasta 90 sería un 94%. Y la probabilidad por encima de 90 semillas sería un 5,5%. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tendríamos es esto. Distribución. Y entonces aquí tenemos 90 semillas. Entonces, acumulado hasta 90 semillas, yo tengo un 94%, 94.5, 94,5%. Y aquí por encima de 90 semillas, tengo 5,5%.
Es el complemento de esto. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que con esta semilla que nosotros tenemos, con P igual a 0.85, entonces que me germinen 90 semillas o menos, la probabilidad es de un 94%. Que me germinen más de 90 semillas, la probabilidad es de un 5,5%. Ahora, que me germinen exactamente 90 semillas es de un 4,43%, que es la casilla esta que está acá. ¿Entendieron cómo manejar la cuestioncita esta? De todas maneras, ni se preocupen, porque nosotros vamos a hacerlo cualquier cantidad de práctica con esta calculadora en clase. Así que no se preocupen por esa cuestión. De hecho, sí es eso, pero o sea que ya con la práctica uno la va agarrando poquito a poco, cada vez más. Es que es como cualquier programa. Usted lo agarra y lo despedaza 60,000 veces y entonces lo aprende a usar. Si es lo contrario, nada. Pero de nuevo, yo quería hacer un par de ejemplos con la calculadora, simple y sencillamente para que ustedes vean que, pues sí, hay teoría relacionada con la probabilidad, etcétera, todo este montón de cosas, las familias, la probabilidad estadística, la probabilidad clásica, la otra, la que sigue y la de más allá, y todo un poquito de cosas que más o menos debemos conocer. Pero ya a la hora de maniobrar con los datos, si existe un programa que facilita esa maniobra, entonces utilicemos el programa y no nos quebremos la cabeza tratando de hacer todo este montón de cosas a pie. De hecho, el empleo de esta calculadora hace que sea total y completamente inútil el uso de Z. Porque la calculadora yo le doy directamente los valores. Yo no tengo por qué transformar a Z. Yo le doy el valor. Si tengo la media y tengo la desviación estándar, yo no tengo por qué demonios calcular Z. ¿Ves? Mencioné Z porque existe y se le llama la variable normal estándar. Y ustedes la van a encontrar en cualquier cantidad de libros, pero se hace total y completamente inútil al tener yo la calculadora esta. Bueno, señores, ya hemos hablado más de la cuenta. Véanse que ya son las 5:45 y en teoría me debía haber callado a las 5. Pero bueno, terminamos. Eso era lo que yo tenía ganas de compartir con ustedes hoy. Un poquillo de fundamentos de probabilidad y sabiendo de dónde viene y qué es, sobre todo teniendo en mente el histograma de frecuencias relativas, eso es importante. Entonces vamos a ver cómo es que la probabilidad me define cuándo algo es significativo y cuándo no. Bueno, nos estaríamos viendo algunos de ustedes y yo mañana en clases de práctica. Todos los demás nos veríamos hasta la semana entrante. Entonces recuerden que antes del domingo de esta semana la tarea debe entregarse. Bueno, deben enviar el formulario que recoge información de esa tarea. No lo dejen para el final del curso. Tarea que yo no reciba el domingo,
Tarea que desgraciadamente le voy a tener que poner un 0. Y entonces ya vamos a empezar mal. A todos los demás que no nos vemos mañana, que pasen un buen fin de semana. Cuídense. Y por hoy, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas Buenas noches. Bueno, señores, Buenas noches. Profe, dime. la tarea, digamos, es que se me cortó un Espérate, poco. espérate 5 segundos para dejar de grabar. Ok, ahora sí, ya dejé de grabar. Ahora sí, cuénteme. ¿Qué te hizo? Se volvió a ir, seguro. Ah, profe, que a mí todavía me sale la grabación, no sé. ¿No? Ah, mira, Mm. sí. Sí, seguir grabando todavía. Entonces, detener la grabación. ¿Estás seguro? Sí.